Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Diseño de Producto y Servicios Digitales. Hoy expondremos sobre la importancia del diseño de experiencia de usuario en producto y servicios digitales y su importancia para esta nueva normalidad. En esta oportunidad nos acompaña Diego Rotalde, quien es partner en Amable y lidera el equipo de Amable Perú desde el 2017. Cuenta con 13 años de experiencia creando soluciones digitales para negocios, especializándose en la metodología de investigación de experiencia de usuario en los últimos 5 años. Además, cuenta con una especialización en gestión de negocios de la Universidad del Pacífico y es facilitador certificado en la metodología Lego Serious Play. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A. Estas se responderán al final de la ponencia. Y además pasaremos una encuesta para seguir recopilando su feedback. Sin más preámbulos, los dejo con Diego. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola Geraldine, gracias. Hola a todos, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Geraldine? Sí, te escuchamos bien, Diego. Ya, chévere. A ver, voy a hacer el truco. Voy a compartir mi pantalla. Y me avisan cuando, si están viendo, ¿sí? Y ya. Uy, espérate. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Buenísimo. Bueno, siendo las 11:02 en un día de sol en pleno invierno, siempre augura cosas buenas el sol en invierno. Me presento. Me llamo Diego Rotalde, trabajo en Amable. Hago la práctica del diseño centrado en las personas desde hace bastante tiempo. Como dijo Geraldine, tengo 13 años trabajando en proyectos digitales, soy socio y gerente general en Amable Perú. Soy artista de profesión y llegué un poco al mundo digital desde mi curiosidad del trabajo en diseño web. Pero soy artista de profesión y me hago mis cachuelos de vez en cuando por el lado artístico. Y un detalle que tengo es que soy súper despistado. Los que me conocen saben a qué me refiero. Una pequeña perla es que la última vez que viajé, viajé a China, ¿sí? Y para ir a China tenía que pasar por Estados Unidos. Y cuando estaba en Estados Unidos, en el aeropuerto, la oficial de aduanas me dijo: señor, muéstreme su pasaporte, quiero ver su visa norteamericana. Y le dije: pero yo estoy yéndome a China, ¿para qué tienes que ver mi visa norteamericana? Y me dijo: estás en Estados Unidos, son sonazo. Y mi visa estaba a punto de expirar, en 3 semanas. ¿Sí? Así de despistado soy. Quiero ver si puedo ver el chat. Espérate, participantes, Cuba, chat. A ver, buenos días. Ese está en la mitad de la pantalla. Y ya, vamos a ver si... ¿Cómo puedo hacer para tomar un pantallazo donde me aparece mi nombre? Ya, ok, bueno. Ok, preguntas al final. No voy a estar viendo la pantalla de chat, ahí Geraldine me va a ayudar, ¿sí? Así que la veo al final. Entonces, el título de mi webinar hubiera sido ¿no? Cómo no fallar en nuestro negocio digital, pero... Y si fuera un vendedor inescrupuloso, les diría que tengo la poción mágica para no fallar. Pero en mi rubro de negocio fallar es bueno, y cuando se hace de manera rápida y controlada, ¿sí? Estamos bien. Y la vida me ha enseñado a ser sincero, entonces, en honor a la verdad, ese es el título verdadero, es cómo minimizar las posibilidades de fallar en nuestro negocio digital. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es contarles una historia sobre cómo encontrar la verdadera motivación de las personas para usar nuestros productos y servicios y cómo quitamos barreras a la experiencia de estas personas para que utilicen nuestros productos y servicios satisfactoriamente y así nos permitan conseguir nuestros objetivos de negocio. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bueno,
y llevamos todo este tiempo en pandemia. Creo que son 155 días. 153 creo que era hace un par de días cuando comencé a hacer la presentación. Y bueno, ¿y qué hacemos en estos 153 días de pandemia? Nos esperamos un poquito, nos trepamos en las paredes, pero también vemos películas, ¿sí? Y les quería contar sobre una película en particular, se llama 500 días con Summer. Había visto una parte antes y la he estado recordando en estos últimos días. Me pueden decir por ahí en el chat si es que la han visto o no la han visto. Tiene más de 10 años, sí, no se la voy a spoilear. Ella es Summer a la derecha y a su lado está Tom. Ahí es cuando se conocen en el elevador y Tom le está mirando como diciendo, eres la chica de mis sueños. Tom es un redactor creativo de tarjetas románticas y de saludos, ¿sí? Y en su trabajo conoce a Summer, se enamora, pero le dura muy poco la alegría, ¿sí? En cierto punto de la historia, ella se empieza a mostrar diferente, esquiva. Obviamente, en todo momento de la historia, ella le había dicho que no quería una relación seria. Y Tom se pone bastante triste. Pasa un tiempo y Summer se lo encuentra en un vagón de tren y lo invita a su fiesta de cumpleaños. Y Tom dice, esta es la oportunidad, la voy a recuperar. Y viene la escena más representativa de la película. En la película comienza el narrador a contar cómo Tom, totalmente determinado en su empresa de recuperar a Summer, llega a su cumpleaños y se comienza a dar esta estructura de dos escenas en paralelo. Al lado izquierdo, la expectativa de Tom y al lado derecho, la realidad. Y pasan 2 o 3 minutos súper dolorosos en donde a la izquierda se ve cómo Tom pensaba que Summer le iba a prestar atención y iba a conversar con él y se iban a besar, como en esta diapositiva, pero la realidad es que Tom paraba solo, saludando, y Summer no le prestaba mucha atención. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es que traigo a colación esta película? Y la importancia, uy, espérate, ya. Y la razón es porque existe esta brecha entre la expectativa y la realidad, y eso genera que, pese al entusiasmo y las buenas intenciones de Tom, la empresa de Tom va a caer en un fracaso y él cierra la puerta y salga corriendo, casi llorando, del departamento de Summer ese día. Entonces, Tom no pudo hacer match con la destinataria de su interés, con Summer, ¿sí? Y ahora pensemos en nuestro negocio digital, en los productos que queremos vender en línea, ¿sí? En los servicios que queremos migrar hacia autoatención, para abaratar costos, para mejorar la calidad del servicio, por tanto fidelizar, ¿sí? Todos saben que quienes han embarcado en iniciativas digitales saben que el entusiasmo es súper fuerte, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de startups que crecieron hasta el cielo, hay billonarios, millonarios, y nos motivan, ¿sí? Estas expectativas son muy altas, y es bueno que sean altas, es muy bueno que sean altas. Y parte de estas expectativas involucran en nuestros clientes, ¿no? Los vemos ahí comprando sin problemas, felices, una vez que lanzamos nuestro e-commerce, o digamos, en un servicio de autoatención tenemos la expectativa de que el cliente encuentre lo que necesita y pueda resolver su consulta muy bien. O en el caso de que hayamos trabajado en una plataforma comercial interna, un CRM, ¿sí? Imaginamos a la gente del call center usándolo con toda naturalidad, resolviendo de manera súper eficiente lo que tiene que resolver con los clientes, ¿sí? Esa es nuestra expectativa. Pero la realidad, sin embargo, puede ser otra, ¿sí? Cuando lanzamos el e-commerce puede ser que nos demos cuenta que en la realidad nuestros formularios no estén bien diseñados y, como tengo ahí en el ejemplo, ¿no? Un usuario pueda confundir los botones en cuanto a que cancelar significa también pagar y puede confundirlo versus el botón de seguir, por ejemplo. O en el caso de una persona autoatendiéndose puede encontrar menús gigantescos en donde no pueda ubicar la opción que
quiere elegir. O por último, en el CRM encontremos el operario encuentre una pantalla que tenga tantos campos que no sabe qué llenar, cuándo llenarlo, cómo llenarlo. ¿Sí? Entonces, pensemos acá, ¿cuál es la expectativa y cómo será la realidad? La expectativa es no solamente que van a utilizar nuestros sistemas, o nuestro e-commerce, o nuestra plataforma, sino que les va a encantar, que la vamos a romper. Y en la realidad, puede ser que ignoren nuestro e-commerce o nuestra solución completamente los usuarios, o que ingresen, lo vean, pero de ahí se vayan. O que les motive, pero se equivoquen y no entiendan algo y salgan del flujo de la solución. O quizás que lo usan bien, pero lo usan bien para fines irrelevantes para el negocio. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar que lanzas un e-commerce y el cliente ubica su producto, entiende el precio, imprime la pantalla del producto y de ahí proactivamente se acerca a la tienda, a tu tienda, a un representante o te llama por teléfono a negociar. ¿Sí? Entonces, entre la expectativa y la realidad hay esta brecha. ¿Sí? Y esta brecha está dada por dos condiciones. ¿Sí? La motivación y la experiencia, en ese orden. Y para no fallar en un negocio digital o minimizar las posibilidades de fallar, implica que seamos conscientes de esta brecha y de cómo cubrirla. Ahora, hay una buena noticia. ¿Sí? Estamos en unos nuevos tiempos. Así como el COVID ha traído cosas sumamente dolorosas y malas, también ha traído cosas positivas y tremendas oportunidades en el ámbito de lo digital. Lo primero visible en el ámbito de lo positivo es el planeta, cómo está teniendo un respiro, la disminución de tráfico de barcos en Venecia, de pronto ha hecho que la fauna regrese, ¿sí? Frente a mi ventana puedo ver nuevos tipos de pájaros que nunca había visto en mi vida. También en medio de todo esto vemos cómo hay comportamientos inéditos. Este es un bailarín, un profesor de ballet que está dando una clase a través de Zoom. Son usos inéditos de la tecnología de información. Además, también vemos cómo el entretenimiento en línea ha vivido un auge sin precedentes, y tenemos empresas como Netflix que tienen lo que le llamamos nosotros en Amable el buen problema de la abundancia, y se le generan fruto de esta coyuntura como otros problemas. Oye, ¿tendrán contenido suficiente como para satisfacer la tendencia del consumo y de la demanda de entretenimiento? Y sobre la iglesia, una de las instituciones más tradicionales del mundo que se puede imaginar, está desarrollando competencias técnicas, tecnológicas y logísticas para cubrir las necesidades de sus feligreses, ¿no? Y otorgar contención a la comunidad. La iglesia. Muchas personas de todos los perfiles socioeconómicos y todos los contextos tienen que aprender y tienen que seguir aprendiendo, y ahora tienen que aprender de sus casas. Y, por supuesto, el teletrabajo. Muchas personas están trabajando desde casas digamos, en todos sus rangos, desde los directores de la empresa hasta las personas con el rango más operativo. Entonces, y por supuesto, muchas personas que no tienen formas de comprar ahora, que se tienen que resguardar en sus casas, recurren al e-commerce como solución para sus necesidades del día a día. ¿Sí? Y en cuanto para resolver necesidades de transacciones también. Entonces, hay dos hechos incuestionables. ¿Sí? Hay un cambio radical en las conductas y la expresión de este cambio se podría resumir de una mejor forma en resolver todo en remoto. ¿Sí? Todos quisiéramos resolver todo en remoto. ¿Okay?
Esto porque la principal recomendación con la que somos bombardeados es que mantengamos el distanciamiento social. Y tiene sentido, ¿sí? Y algunos ejemplos de estos cambios en comportamiento hacia resolver todo en remoto los podemos ver como en Internet. Tenemos este ejemplo de un joven que le hace esta guía a su abuela para aprender a usar su celular. ¿Y qué podemos concluir, no? Que la abuela acaba de adquirir un smartphone, ¿sí? O por primera vez en su vida, o que ya tenía uno, pero es primera vez en su vida que necesita utilizarlo en serio, ¿sí? Ahí vemos, si podemos ver aquí instrucciones de cómo prenderlo, de cómo utilizar WhatsApp, ¿sí? Entonces, es un fenómeno que lo vamos a denominar una verdadera universalidad de los servicios remotos, en donde usuarios que antes no tenían motivación para pasarse a digital, ahora están obligados a hacerlo, ¿sí? Y acá entran muchos públicos que no pensábamos que iban a entrar en digital, adultos mayores, informales, personas no bancarizadas, la base de la pirámide, se le queremos decir, por ejemplo, ¿sí? Y esto nunca se hubiera esperado y ocurre hoy frente a nuestras narices. Esto es otro ejemplo, ¿no? Un tipo de negocio de barrio que puedes ingresar un teléfono en una plataforma de contacto y a través de un link te lleva a un catálogo de productos en la web, ¿sí? Y todo esto se puede desarrollar dentro de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es un servicio que capitaliza sobre lo que ya ocurre orgánicamente, ¿sí? Bodegas, negocios de barrio pueden utilizar este tipo de catálogo para intercambiar el pedido a través de WhatsApp, los datos bancarios y confiar, ¿sí? Acá es el comprador confía en el vendedor en el comprador, ambos confían en WhatsApp y hace 2 meses estas personas no confían en el uno en el otro. Entonces, todos estamos invitados a confiar. Entonces, la buena noticia es que hay motivación. Hay usuarios, quieren poder utilizarlo, pero no necesariamente lo logran. Entonces la motivación no es el tema, ya lo hemos visto. Hay motivaciones súper poderosas ahora, que es cuidar tu salud, ¿ok? Y la motivación es tanta que se confía en recursos que antes no se confiaba. Entonces, ¿qué sigue? La experiencia, ¿sí? Todo tiene que ver con la experiencia de compra, la experiencia del servicio. Y la experiencia la podemos dividir en dos ámbitos. Y esto es importante recalcar, siempre hay experiencia, ¿sí? La diseñes o no, existe, ¿sí? Y si no la diseñas proactivamente, la vas a dejar a la deriva, la vas a dejar a la suerte, ¿ok? Entonces, es importante para contemplar dentro de la experiencia dos cosas, ¿sí? Considerar dos puntos. Conectar naturalmente con la motivación de los usuarios y no obstaculizar. Y acá no estoy diciendo facilitar la experiencia, no, estoy diciendo no obstaculizar, es decir, no poner piedras en el camino o quitar las piedras que podrían haber. Entonces, ¿cómo minimizar las posibilidades de fallar en nuestro negocio digital? Dado que si hay motivación, entonces depende de conectar con las motivaciones y no obstaculizar. Entonces, hay muchas formas de entender al usuario o a nuestro cliente final y quisiera contarle de solamente una que nosotros usamos en Amable. Nos ha servido mucho y hemos trabajado para optimizarla lo más posible, para sacarle el jugo, ¿sí? Esta es la investigación cualitativa o como le decimos nosotros, la investigación ágil. Y para no obstaculizar en estos tiempos, donde todos estos nuevos públicos objetivos están utilizando plataformas, les voy a hablar sobre el concepto de la usabilidad universal y cómo podemos tratar de alcanzarlo, ¿sí? Entonces, ya sabemos, las personas están cambiando radicalmente sus conductas, ¿sí? En este nuevo normal van cambiándolas de forma que ni siquiera habíamos sospechado, y lo que sabías hace 2 meses sobre tus clientes, de repente ya no aplica hoy día, ¿sí? Si tenías un estudio de mercado, de repente ya no aplica hoy día. Si tenías una indicación de satisfacción del NPS de diciembre, una métrica de satisfacción, quizás ya no aplica hoy día. Piensen en una aerolínea, por ejemplo, o sea, cómo se debe estar tratando de jalar los pelos, tratando de entender cómo los clientes están cambiando sus rutinas de viaje, qué están considerando. Entonces, desde este foco,
cómo generamos nuevas experiencias, ¿sí? Y hablando sobre conductas que no teníamos mapeadas, ¿no? En mayo reabre un autocine en Santiago que estaba abandonado por décadas, y acá también, no sé si ya se abrió el nuevo autocine que iba a estar en el Jockey, pero ¿quién hubiera podido vaticinar esto a finales del año pasado, ¿no? Entonces, acá hay algo súper importante, que es, tenemos que sintonizar con necesidades y conductas, pero necesidades, conductas y comportamientos de nuestros clientes. Lo tenemos que hacer en remoto, ¿sí? Y además, esto que es súper importante recalcarlo, es, lo tenemos que hacer continuamente. O sea, dentro de la metodología, o la filosofía de diseño centrado en las personas, es un músculo constante el desarrollar esta capacidad de investigar y entender, ¿sí? Pero ahora más que nunca, dado el contexto y dada la coyuntura, dado cómo están cambiando las situaciones hoy día tan rápidamente, es importante que este músculo de investigar y entender sea parte del día a día. Y ojo, siempre, nunca habrá tiempo para investigar. Desde el punto de vista de negocio, nunca habrá tiempo para detenerse, pero yo les digo que es la única forma de entender bien el problema y además, desde el punto de vista de negocio, de no gastar miles de dólares en soluciones por gusto. ¿Okay? Entonces, una investigación cualitativa ágil debería permitirte en 2 o 3 semanas identificar un reto crítico, entender el problema, entender las necesidades de los clientes, los usuarios, generar conceptos comprensibles, ¿sí? Cuando hablamos aquí de prueba de concepto, testear estos conceptos y ahí generar un mapa, una hoja de ruta para poder implementarlo, ¿sí? Y nosotros lo dividimos en esos 3 grandes espacios, el de entender, conceptualizar y priorizar. Y les voy a poner un ejemplo súper rápido. Por ejemplo, podemos tener un reto, ¿no? Que para eventos especiales como el Día del Padre, algunos restaurantes bien posicionados no saben cómo conectar con sus clientes en tiempo de pandemia. ¿Sí? Es un reto. La necesidad de los clientes y los usuarios es tener un almuerzo especial, ¿sí? Sin arriesgar un contagio. El concepto que probamos y ponemos a prueba es, oye, hágalo usted mismo, con una guía de ingredientes fáciles de conseguir en cualquier bodega. Pero cuando vamos a testear este concepto, sale que es más fácil si el propio restaurante hace llegar a los usuarios todos los ingredientes. No importa que sea un poquito más caro, pero es más seguro, ¿sí? Y hay una garantía de que el resultado será de calidad, ¿sí? Entonces, fruto de lo que ocurre en este tipo de investigación, quería hablar sobre 2 herramientas importantes para tangibilizar la información o el conocimiento que se genera en una investigación. Una de ellas, o 2 de ellas, ¿sí? Son 2 artefactos que se utilizan para tangibilizar la información, pero son similares, es el mapa de experiencia al lado izquierdo y el Service Blueprint al lado derecho. La diferencia, o sea, la similitud es que el mapa de experiencia y el Service Blueprint mapean a lo largo de diferentes etapas la experiencia del usuario. El mapa de experiencia la mapea de una forma visual y más emocional, con elementos arriba, donde hacia arriba puede estar más feliz el usuario y hacia abajo puede estar más triste. Y el Service Blueprint incorpora tanto esta dimensión como otras dimensiones adicionales, como una línea de interacción con el cliente y qué pasa detrás del negocio, en esos puntos de contacto en donde el cliente tiene que ser atendido, ¿sí? Entonces, esta es una excelente herramienta para plasmar todo lo que uno va encontrando a medida que va investigando. Otra herramienta súper importante son las user personas, los arquetipos. Y en este caso voy a hablar de crisis persona, ¿sí? Un crisis persona es un user persona en donde se identifican patrones de comportamiento específicos para la coyuntura, ¿sí? O sea, el foco de hablar de user personas, de crisis personas, es primero tener user personas, identificados estos arquetipos, estos grupos de personas que comparten ciertos tipos de comportamientos, tangibilizarlos, ¿sí? Y hacer el análisis de cómo estos tipos de comportamientos se han modificado
en el ámbito de la coyuntura y del cambio de servicios que ha ocurrido. ¿Okay? Lo necesario es que este tipo de perfiles o de arquetipos se actualicen cada vez más. Perdón un segundito. Y puedes tener arquetipos principales y arquetipos secundarios, ¿no? Ahora, estos arquetipos, y ojo, ¿sí? Estos user personas sirven en cuanto a que configuran formas específicas de que estas personas se relacionan con tu negocio, con tu plataforma, con tu organización. ¿Y por qué esto es importante? Porque son útiles solamente si es que se llega a identificar los contextos específicos de uso, es decir, los patrones de comportamiento, ¿sí? Que se dan en contextos específicos y que esos generan tareas específicas que tienen que cumplir esas personas para con tu negocio, ¿ok? Entonces, si utilizan esta herramienta, tienen que utilizarla para identificar estos contextos y identificar las tareas que estas personas, este tipo de personas, quieren resolver con su negocio. Y lo bueno de esto es que se pueden convertir estas herramientas, más que todo la herramienta del Customer Journey Map y el Service Blueprint, se pueden convertir en herramientas de gestión de la experiencia del cliente. Un Service Blueprint puede evolucionar, se puede definir a qué nivel están las conclusiones en cada una de estas etapas y se puede definir que se tiene que ahondar en una etapa en particular. Por ejemplo, en una etapa que involucre la etapa que involucre el llenado de un formulario específico para un reclamo, ¿sí? Podría ahondarse para abordar este tema profundamente, ¿sí? Entonces esto se puede convertir en una herramienta de gestión visual donde se alinean todas las personas de la organización y donde se sabe exactamente en qué tal nivel de seguridad o certeza se tiene en cada una de las etapas. Y lo bueno es que también esta investigación se puede hacer iterativa, es decir, se puede hacer una primera tanda, digamos, en 2 o 3 días, algo muy a nivel de borrador, descargar, y después hacer de nuevo una segunda tanda en una semana, y después hacer una tercera tanda en 2 a 3 semanas. Esto es un músculo que debería, y lo repito, debería ejercitarse siempre en las organizaciones. Ahora voy a pasar a conversar un poquito más sobre usabilidad universal. Y cuando hablo de usabilidad, les voy a poner un ejemplo clarito. Y van a notar ahí en el círculo que hay un texto que dice No Text Input, ¿sí? Esta es una estación de buses en Santiago de Chile, ¿sí? Y el sistema que están viendo es un sistema en el que se invirtió miles de dólares y no está funcionando, ¿sí? No está funcionando. ¿Y por qué? Desde hacía décadas, el cronograma de salidas y llegadas se escribía en una pizarra, y lo escribía una persona en particular. Y cuando se implementó ese sistema, no se le dio importancia a la lógica con la que esta persona generaba la información, a la lógica con la que esta persona decidía cuándo poner la información, ¿sí? Entonces, imagínense este problema multiplicado por cientos o por miles, si forman parte de una organización grande, donde se implementan sistemas de gestión o plataformas que no se ajustan a la lógica de las personas que la van a utilizar. Entonces les pregunto, ¿cuál es el riesgo de no diseñar desde esta lógica? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de no diseñar desde esta lógica? Y acá, para reiterar, capacitación, ¿sí? Pensemos en las horas que se dan en capacitación. ¿Cuántas horas menos se tendrían que ir en capacitación? O en manuales, o en tutoriales, si es que se diseñaran los sistemas desde la lógica de las personas que lo usan. Y esa es una definición importante de diseño para nosotros. Es que si alguien no puede utilizar una plataforma, no es que esa persona sea inútil o sea poco digital, es que la plataforma está mal diseñada, ¿sí? Es que está mal diseñada, ¿sí? Y ese es el estándar que nosotros nos ponemos como diseñadores centrados en las personas. Y usabilidad también implica iterar, 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 ¿sí? Es decir, aprender de aproximaciones sucesivas.
aquí vemos, por ejemplo, una investigación que tuvimos con Interbank, testeando lo que es ahora, lo que se ve ahora en los cajeros. Esto fue en el 2017, ¿sí? Estamos ahí con un RF, con un representante financiero. Ese es un monigote de madera y tiene pegado un iPad, ¿sí? Y en ese iPad habíamos simulado las interacciones que íbamos a tener en el cajero. Ahora, cuando hablo de usabilidad, no estoy hablando de una cosa súper subjetiva, no. La usabilidad es bastante concreta. Es más, tiene una norma ISO, ¿sí? Y esta norma ISO, tiene bastantes especificaciones, pero se centra en tres factores principales, ¿sí? Tres factores principales. Eficacia, eficiencia y satisfacción. Y todo alrededor de la identificación de estas tareas. ¿Se acuerdan cuando les decía que el utilizar user personas es útil, o crisis personas es útil para identificar contextos específicos y tareas? Es decir, cosas que quiere hacer la persona en tu plataforma. Entonces, cuando hablamos de usabilidad, hablamos de esas tareas, ¿sí? Y si es que eficazmente se pueden hacer o no se pueden hacer. Es como binario, ¿la hizo o no la hizo? Y para eso es importante plantear siempre que para cada tarea puede haber una condición o criterio de éxito para la tarea. Hay tareas que pueden ser exploratorias, como decirle, oye, cuéntame, o cuéntame qué entiendes de esta pantalla, ¿no? Para entender, recibir feedback de una propuesta de valor. Pero hay tareas también que deberían tener un criterio de éxito. Por ejemplo, en caso de un e-commerce, el criterio de éxito de la tarea, comprar un producto, sería que la persona llegue, que el usuario llegue a la pantalla de confirmación de compra, ¿correcto? O es más, se podría hasta definir como que la persona chequee el correo de confirmación de compra que le llega a su correo, ¿sí? Esa es eficacia. Eficiencia. Es muy diferente que una persona complete una tarea, una compra o ingrese un dato en un sistema en 30 minutos que lo haga en 30 segundos, ¿sí? Entonces, es importante cada uno de estos, cada minuto que se ahorra haciendo sistemas o la interacción de las personas con los sistemas más eficiente, son ahorros para negocio, elevan la productividad, ¿sí? Esto se puede medir con un cronómetro mientras las personas están haciendo los testeos. Entonces, eso es eficiencia. Y satisfacción, que es la más subjetiva de las tres, involucra preguntarle a la persona, obviamente, y esto es súper importante que entiendan, eso es en el marco de un testeo de usabilidad, es preguntarle a la persona qué tan satisfecha estuvo, pero de una manera muy cuidadosa y muy neutra, porque la persona está súper dispuesta a ser direccionada. Entonces, si le preguntan, oye, ¿te gustó la plataforma? Sí, 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 claro que me gustó, está bueno, está bueno. Oye, ¿y te gustaría que le pongamos esta y otra funcionalidad? Sí, me encantaría, me encantaría. Sí, ok. Entonces, hay que preguntar de forma neutra. Es como, ¿le quitarías o agregarías algo? ¿Sí? ¿Cómo describirías tu experiencia en 2 palabras? ¿Sí? Ese tipo de preguntas. Y cuando hablamos de testeos de usabilidad, que es una de las herramientas más útiles perdón por la interrupción, es una de las herramientas más útiles que he encontrado yo en mi vida, en mi carrera profesional, ¿sí? La idea es que en este testeo de usabilidad pongan a prueba el servicio y producto tal cual usaría un cliente, es decir, sin ayuda, porque tú no vas a estar ahí para ayudar al cliente cuando esté navegando por tu plataforma, por tu e-commerce, por tu CRM, ¿sí? Entonces, es importante testear lo crítico, es decir, las tareas críticas que tiene que hacer la persona en la plataforma, y es importante hacerlo de manera que este tenga un resultado válido, ¿sí? Es como una herramienta científica, lo tenemos que hacer igual siempre. Entonces, hay que definir hipótesis, ¿sí? Vamos a definir las tareas, esto se pone en una pauta, ¿sí? Se puede testear también el servicio actual, ¿sí? Con usuarios, o se puede testear un servicio futuro o por diseñar en un prototipo, ¿sí? Y justamente la idea es, después de una sesión de testeo con usuarios,
es hacer una descarga, ¿sí? Rápidamente para aprender y para modificar lo que se tenga que mejorar. Parte de hacer estos testeos, y parte muy importante de hacer los testeos, es dar un contexto. Y cuando podemos hacer los testeos en el contexto en el cual las personas utilizan estas soluciones, es mejor, porque les provee una forma de entrar en la tarea mucho más fácil, ¿sí? Aquí lo que vemos es un testeo que se hacía para el diseño del sistema de Transantiago, que era una plataforma cuyo objetivo era asistir a las personas en el tránsito de un lado a otro y en el intercambio de métodos de transporte. O por ejemplo, esta es otra iteración que tuvimos, fue en el 2016, Electrolux nos pidió que testeáramos este panel central, aquí en el medio, que era un panel digital que ellos tenían un poco de dudas en si es que funcionaría o no en el público latinoamericano. Entonces, testeamos a tanto amas de casa como perfil como de empleadas del hogar, y nos dimos cuenta que había una increíble dificultad en hacer, y acá le voy a ser completamente honesto, hasta para ahondar en el tema y tener como toda la honestidad, la testé a mi mamá. ¿Sí? Y se dio cuenta, o sea, a veces tenemos que llegar a eso, cuando reclutamos usuarios, a veces tenemos que reclutar usuarios de extrema confianza. La solución no daba, no lo entendían. Y esta es la conclusión que trasladamos a Electrolux, y por lo que entiendo es que el panel no salió de la manera que lo habían diseñado originalmente. Los testeos pueden cubrir servicios súper del día a día, ¿sí? Como la compra y recarga de tus paquetes a través de plataformas en línea, o servicios que tomas muy puntualmente cada cierto tiempo. Este es un testeo que hicimos de un sistema interactivo de información para el aeropuerto, ¿sí? En donde las personas podían encontrar información sobre su puerta de embarque, sobre vuelos, sobre comida, sobre qué comprar, ¿sí? Entonces, es importante, ¿de qué hablamos cuando hablamos de usabilidad? ¿Sí? Y acá quería ser súper honesto. Estos dos señores que ven a la derecha, en esta foto debe tener ya unos años, definitivamente se les ve un poquito mayores. Ellos son Don Norman y Jacob Nielsen, ¿sí? Don es el de la derecha y Jacob es el de la izquierda. Les pediría que vayan a su página web, tiene una consultora. Es un recurso riquísimo de información para entender diferentes temas relacionados a la usabilidad. Pero ellos definieron ciertas heurísticas o ciertas reglas, ¿sí? Básicas para entender la usabilidad, ¿sí? Y acá les voy a presentar algunos fundamentos que vienen de esas heurísticas, ¿sí? Es la sensación de control, usar lógicas conocidas, lenguaje accesible y percepción de seguridad. Tengo 5 minutitos. Entonces, sobre la sensación de control, esto involucra que el usuario sepa dónde está, y no solamente sepa dónde está, sino que sepa por qué está donde está. ¿Okay? Esto solamente se logra diseñando desde su lógica y ofreciendo recursos visuales, por ejemplo, las bolitas que están encima como el marcador de pasos que existe en un proceso de compra, es exactamente para eso, es para decirle, contextualizar al usuario y decirle cuántos pasos te faltan para terminar este proceso, ¿sí? Darle visibilidad. Y esto se pone a prueba en testeos y también utilizando una técnica de card sorting, que es una técnica en donde los usuarios organizan términos en base o agrupan términos en base a sus propias lógicas, ¿sí? Y justamente saltamos para el siguiente, es utilizar lógicas conocidas, no solamente en cuanto a lógicas de agrupaciones de términos, ¿sí? Que son súper importantes, por ejemplo, para definir
menús de navegación o la arquitectura de información, es súper es súper importante agrupar los términos desde las lógicas de las personas que lo utilizan, no desde la lógica de negocio, ¿sí? Eso va a estar siempre súper clara para negocio, sino de las lógicas de las personas que lo utilizan. Y toda interfaz intuitiva también, o sea, utilizar lógicas conocidas se traslada a utilizar convenciones existentes. Toda interfaz intuitiva lo es porque un usuario la reconoce instantáneamente. Y la reconoce instantáneamente no por casualidad, sino porque un buen diseño de interfaz capitaliza sobre convenciones que ya existen, que ese usuario ya conoce. Y sobre este ejemplo, no todo tiene que ser digital. El modelo de interacción del escritorio que Windows utilizó o que Macintosh utilizó desde los 70s, viene del intento de las personas en un laboratorio de innovación en los 60, 70s, de trasladarle un modelo tangible a la persona que estaba trabajando con una computadora, que en ese momento solamente veía una pantalla negra con letras blancas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las personas entiendan qué se puede hacer con este sistema? Y les plantearon el escritorio con su basurero y con sus folders en donde se podían meter archivos, ¿sí? Tercer fundamento, lenguaje accesible. Y aquí es importante encontrar las palabras que el usuario usa en el día a día. Es la diferencia entre hacer una transferencia, ¿sí? Y mandar plata, ¿sí? El primer término seguramente lo reconoce un pequeño porcentaje de la población peruana. Mandar plata seguramente lo reconoce una mayoría de la población peruana. Entonces, dependiendo de tu público meta y lo que quieres hacer, es importante entender cómo es que las personas se comunican y cómo es que las personas, qué términos utilizan para reproducirlos en tus plataformas, ¿sí? Esto también se reconoce utilizando técnicas de scar sorting y también en los testeos mismos. En los testeos van a darse cuenta que las personas leen una palabra y la interpretan de una manera, y solamente cuando te lo dicen es que te das cuenta. Dices, puta, qué bruto, ¿sí? ¿Cómo no lo vi antes? Y lo último es percepción de seguridad. Los usuarios deberían entender, esto viene también muy aunado a la sensación de control. Los usuarios deberían entender y se deberían manejar dentro de las plataformas estos dos balances, ¿no? Conveniencia con seguridad, ¿sí? Por ejemplo, decir que una persona, cuando la persona está manejando sus finanzas, por ejemplo, para que tenga una buena percepción de seguridad, debería estar protegido esa plataforma con alguna medida que solamente él sepa, ¿sí? Sin embargo, si hacemos una contraseña que tenga 8 condiciones ocho condiciones que hacer, que cumplir, y que tenga mínimo de 12 dígitos, es poco conveniente y las personas no se la van a acordar. Entonces tiene que haber siempre un balance entre conveniencia y seguridad, obviamente dependiendo de lo que se está haciendo, el contexto, y de lo que, o sea, obviamente tiene que ver con lo que el usuario puede sentir que puede perder. ¿Sí? Si puede perder más, hay que darle más sensación de seguridad, ¿sí? Si no tiene que perder tanto, quizás no tiene que sentir tanta seguridad, pero eso es algo que se tiene que testear, ¿sí? Y como bonus track quería hablar de dos cositas. Me quedan un par de minutos. Dos cositas, cotizaciones y medición. Número uno, cuando les toque cotizar, si les toca cotizar sistemas o sistemas tecnológicos, sistemas digitales o soluciones, les quiero plantear este escenario. Imagínense que ustedes van a un ingeniero, ¿sí?, que va a construir su casa, y le preguntan a este ingeniero, señor ingeniero, ¿cuánto me cuesta una casa que tenga 4 piezas, 2 baños, una cochera y que sea luminosa y moderna? ¿Sí? Y esta situación, aunque crean que es absurda, un poquito absurda, tiene un sentido de realidad importante, como distintos constructores, dependiendo de sus criterios, darían diferentes cotizaciones, ¿sí? Y el tema es que
si es que ustedes definen el alcance de algo así de ampliamente, sus cotizaciones van a tener mucha variabilidad y mucho riesgo. Entonces puede terminar siendo, el ingeniero puede terminar construyendo un producto muy distinto del que tenían en mente. Entonces la recomendación ahí es cotizar la implementación después de haber diseñado la experiencia. Y esto no es menor, ¿sí? Porque en la lógica de un negocio, yo entiendo y lo sé y le comparto ese dolor, ¿sí? Generalmente se parte por separar un gran presupuesto para todo un proyecto que involucra tanto el diseño de la experiencia como la implementación, ¿sí? Pero les plantearía el reto, ¿cómo podemos sustentar ese proyecto por partes? ¿Sí? ¿Cómo? Porque diseñar la experiencia bien al comienzo va a evitar que se tengan cotizaciones o que se manejen expectativas irreales a la interna de una empresa, ¿sí? Y segundo punto, crear sobre medición. Espérate, vamos a ver si estoy 6 minutos para ronda de preguntas. Ok. Quería hablar sobre medición, como, y esto es importante entender, ¿qué tiene sentido que midamos? ¿Sí? ¿Qué tiene sentido que midamos? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Tiene sentido medir impresiones o hits de página, ¿sí? O cantidad de vistas de página cuando un aplicativo es para consulta o cuando una plataforma es para consulta o para consumo de información, como por ejemplo un periódico? Pero les pregunto, ¿tiene sentido medir impresiones o hits de página para un aplicativo de consulta, perdón, de servicio técnico, que involucra que cada vez que la persona entra es porque tiene un problema? Entonces, ¿tiene sentido que una métrica de éxito sea la cantidad de veces que entra esa persona? No, ¿no? Entonces, para medir hay que entender bien cuáles son los objetivos del proyecto, ¿sí? De ahí hay que entender, o sea, y tenerlos priorizados, ¿sí? Hay que entender bien, en base al comportamiento del cliente que se va a dar, cuáles son las acciones que el usuario puede tener, el rango de acción del usuario que puede tener en la plataforma, cuáles son esas tareas, y cuál es el valor para el negocio de cada una de estas acciones, ¿sí? Y de ahí eso recién, cuando tienes esa claridad, es que recién se puede trasladar ya en métricas, en indicadores financieros, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser en ahorro o podrían ser de impacto directo, como por ejemplo compras en una plataforma, como de impacto indirecto. Porque, por ejemplo, en un aplicativo de autoatención, mientras más se autoatienden las personas, menos es la recurrencia en el call center, ¿sí? Es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, es importante entender primero qué tiene sentido medir, ¿sí? Y de ahí aterrizar el plan de cómo medirlo y de ahí implementarlo, ¿sí? No se gestiona lo que no se puede medir, ¿ok? Y si quieren entender el retorno de inversión de su inversión en la solución, tienen que medir. Y eso, con eso cierro lo que tenía. Geraldine, no sé si hay, bueno, hay preguntas, como ustedes quieran. Hola, Diego. Sí, acá tengo unas preguntas para poder irlas resolviendo. ¿Ya? Y la primera es sobre los arquetipos y o perfil del cliente. ¿En ¿Sí? cuántos contextos tú recomiendas situarlos? Ah, ya. Es una buena pregunta, pero mi respuesta es depende. Generalmente, cuando investigas un cliente y entiendes los dolores y necesidades que tiene para abordar o acercarse a tu negocio o comprar tu producto, eso va a tener sentido. Podría ser uno, podrían ser más de uno, ¿sí? Pero, o sea, a priori, sería una locura que te dé una respuesta. Depende mucho del perfil que estés viendo y las necesidades que tengan, ¿no? Entonces, yo creo que la- se va a caer de maduro una vez que se haga la investigación, ¿sí? Puede ser uno, y si es uno es normal, es completamente comprensible. Podrían ser un par también. Eso, sorry que no... Claro, depende de... Sí, depende, Ujú. depende.
Y luego, sobre usabilidad, estás tocando un punto que, claro, que no solo es implementarlo, sino también mejorarlo. Y si se Sí. da el caso, o capacitar al que lo administre, ¿hay alguna metodología que tú recomiendes para abarcar estos aspectos? Em, para mejorar la usabilidad es hacer testeos, literal. Es decir, a ver, porque tenemos que identificar en qué momento estamos de la solución. Si la solución ya salió a producción, ¿sí? Es decir, está siendo utilizada por las personas, es importante primero medir, o sea, tener la analítica para entender de repente en qué puntos, en qué páginas, en qué partes los flujos es que se están cayendo los usuarios, por ejemplo, o no están pasando. Eso es súper importante, pero las mediciones o la analítica te dice el qué, pero no te dice el por qué. Entonces, el por qué te lo dan los testeos. Y es importante entonces poner a una persona, la metodología es aprender a hacer testeos de usabilidad, y yo creo que complementada con, porque hacer testeo de usabilidad es principalmente cualitativo. Entonces, lo cualitativo y lo cuantitativo en ese sentido, lo cuantitativo de las métricas de la analítica, de analizar los flujos, eh, se dan de la mano muy bien. Entonces, ahí yo te diría como, entre esos dos, creo que no tiene pierde. Y en todos estos testeos, ¿qué rol juega el Human Centered Design? Eh, es que es como, a ver, ¿cómo te lo explico? El testeo es la encarnación del diseño centrado en la persona, porque en el testeo te estás fijando en cómo una persona interactúa, cómo reacciona, qué dice. Es importante también entender que, por ejemplo, en el contexto de un testeo, las personas, como están sujetas a direccionabilidad, te pueden decir una cosa y hacer otra, ¿sí? Te pueden dar su opinión. Es importante como entender cuál es una opinión, cuando está siendo opiniólogo, ¿sí? Habla sobre su mamá, que no podría usar esto, sobre su papá, sobre su abuela, cómo no podría utilizarlo, y lo que está haciendo como tarea en esto. Pero, o sea, el testeo encarna como la metodología, ¿sí? Es como, y es muy humano, y es muy rico, y yo creo que solamente se valora esta herramienta usándola, ¿sí? Repetidas veces usándola. Y en cuanto al número mínimo de personas a las que se debería aplicar la usabilidad de un servicio o producto, ¿tú crees que hay un número recomendable Ya, o cuál es tu buenísimo. opinión al respecto? Buenísima pregunta. Acá me voy a remitir a lo que dice Don Norman. Cuando es como la curva, vamos a decir, entre ¿se puede ver o no se puede ver? Ya, la curva entre, entre el nivel de conclusiones, si está en este eje, y la cantidad de personas, si está en este eje horizontal, es así, ¿sí? Y este punto donde ya comienzas a ver menos conclusiones, son 5 personas. A partir de la quinta persona, lo que descubrieron Norman y Nielsen es que a partir de la quinta persona se comienzan a repetir algunos de los patrones, ¿sí? Entonces, podrían ser 5 mínimo, diría, 6 quizás, ¿sí? Pero van a ver que se comienzan a repetir los patrones. Ahora, importante es que tengan el mismo, o sea, importante entender qué se está testeando, ¿sí? Y lo importante también es hacer estos testeos varias, o sea, pues una ronda con 5 personas, pero lo importante sería repetir esa ronda, no con las mismas personas, más de una vez. 2 o 3 veces sería súper útil. Luego tenemos el caso de una persona que dice que está diseñando interfaces para un sistema interno, pero aún no ha llegado, bueno, a la fase de testeo, porque son muchas, bueno, pantallas desarrolladas en un ambiente ágil, y te pregunta cómo podría testear en paralelo y si hay alguna herramienta que él pueda utilizar. Dice que los usuarios son de call center. Ya, buenísimo. A ver, y esto es súper difícil cuando estás diseñar
mientras testeas, ¿sí? Es más, es un reto, es el reto de la experiencia de usuario como tal, es como, ¿cómo hacemos para, en una célula de metodología ágil, cómo hacemos para hacer todas las actividades de investigación que quisiéramos hacer, ¿sí? Entonces hay que ser súper concretos. Entonces, para testear, yo te diría, si estás diseñando, lo que sea que estés diseñando, o sea, la idea sería crear un prototipo, ¿sí? Y para crear un prototipo, por ejemplo, herramientas, hay muchas, ¿sí? Pero, por ejemplo, una que usamos, una que utilicé, por ejemplo, cuando cambié mi banco, fueron dos. Uno, Marvel, primero, no, perdón, voy a hacer la primera. La primera fue papel. Me paseaba con un sobre manila amarillo con 35, 36 pantallas hechas en lapicero. Y esas las iba llevando y las iba, y, digamos, como había un alto nivel de incertidumbre sobre qué tenía que poner en las pantallas, algunas pantallas las dejaba vacías y le preguntaba al usuario qué información necesitaría para ciertas cosas, ¿sí? Pero en papel, y las iba haciendo así, y se las iba sacando y tenían un numerito. Entonces el papel funciona y funciona bien. Y si diseñas, sé que puedes dibujar, entonces, ahí está. La segunda que utilizamos fue, a veces esas pantallas las escaneábamos, les tomábamos fotos, y en Marvel es muy fácil, la funcionalidad más básica es agregar enlaces y enlazar pantallas con pantallas, ¿sí? Para simular una interacción. Y acá, como el tiempo es apremiante, la cosa es identificar claramente cuáles son las interacciones críticas que tienes que testear. Y lo crítico, ¿sí? Y esas abordarlas primero, ¿sí? Entonces, es importante entender con el negocio, junto con el dueño del producto, qué es lo crítico, qué es aquello que tiene que funcionar sí o sí, si no la cosa se cae. Esas, testearlas. Buenísimo, Diego. Para agradecerte a ti por haber estado aquí con nosotros, amable, y a todos los participantes por habernos hecho sus preguntas. Quizá por falta de tiempo hay algunas que no se han podido responder, pero si pudiéramos tener algún medio para que ellos puedan hacer las consultas que faltan, y luego sí, Sí. les voy a pedir su ayuda a los participantes llenando una pequeña encuesta para que nos den el feedback y nosotros poder seguir mejorando. Si pudiera cerrar con algo, creo que es lo más importante que quisiera con que se queden es que salir a conversar, salir a entender y utilizar estas herramientas de las que he hablado para contrastar tu idea de negocio, tu negocio, con la realidad de esas personas que lo van a utilizar, es súper importante. Y las herramientas son las herramientas, ¿sí? El tiempo que ustedes le dediquen como organización para averiguar estas cosas es una buena inversión, es una buena inversión de negocio. Quizás las personas arriba no les den el tiempo al inicio, ¿sí? Pero estas investigaciones y estos diseños comienzan a generar retorno al bolsillo de las personas que están arriba en una organización, ahí es cuando van a parar la oreja, ¿sí? Entonces, el escepticismo es natural en una organización. Es natural que no te crean que el testeo tiene que hacerse, que diseña nomás que tenemos que salir a producción mañana, ¿sí? Hay que, hay que trabajar eso desde abajo y dar soluciones concretas, evidencia concreta de que esto tiene valor, porque y lo tiene muchísimo, ¿sí? Y espero que les haya gustado. Geraldine creo que se va a encargar de canalizar, digamos, las preguntas. Yo feliz de contestarlas más adelante, así que estoy a su disposición. Gracias, Geraldine, gracias, UTEC, y gracias a la gente amable que me esté viendo por haberme ayudado también con esta presentación, en especial a Jorge Garrido, socio. A ustedes, muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Listo. Gracias. Chao a todos. Gracias.